Se creía que los agujeros negros se comprendían, gigantescos monstruos invisibles que acechan en la oscuridad, devorando estrellas, distorsionando el tiempo y absorbiendo todo, incluso la luz. Sin embargo, ¿qué ocurriría si se revelara que casi todo lo que se ha oído representa solo la superficie? Que la verdadera historia comienza después de un posible ingreso. Los agujeros negros no son meros vacíos. Son los objetos más complejos y alucinantes del universo conocido, donde el espacio se estira, el tiempo se fragmenta y las leyes de la física susurran secretos que no revelan en ningún otro lugar. La presente exploración no está destinada a los pusilánimes. Se ahondará en firewalls capaces de incinerar a un objeto antes de cruzar su umbral, bucles temporales donde las nociones de pasado y futuro se desdibujan, horizontes constituidos por información holográfica y singularidades que quizás ni siquiera existan. En su interior, el espacio podría girar como un tornado. El tiempo podría retroceder, y los ecos del caos cuántico podrían ondularse como latidos cósmicos. Algunas teorías postulan que nunca se llegará realmente al centro. Otras sugieren que se podría dar a luz un nuevo universo en el trayecto. Y otras proponen que se podría observar el propio pasado o transformarse en un fantasma de información grabado en la superficie. Estas no son metáforas. Son posibilidades reales basadas en la física contemporánea más avanzada. Por lo tanto, se invita a la reflexión profunda, más allá de la seguridad física, dado que ésta representa una inmersión sin fin hacia los rincones más extraños del cosmos. Bienvenido a la exploración del agujero negro. Si le interesa este tipo de contenido, puede suscribirse para no perderse los próximos episodios. El horizonte de sucesos no es el límite real. La mayoría de las veces, al escuchar la expresión agujero negro, se evoca la imagen de una trampilla cósmica que conduce a la nada. El denominado punto de no retorno, donde incluso la luz está condenada a desaparecer, se sitúa en el centro de esa conceptualización. Mucha gente lo describe como un borde afilado, el límite mismo del alcance de la gravedad. Sin embargo, esta descripción resulta inexacta, una conceptualización más moldeada por la limitada percepción humana que por la intrínseca realidad del universo. Esto se debe a que no existe una pared en el horizonte de sucesos. No es una cima. La línea ni siquiera siempre está presente. Es meramente un constructo matemático, una línea fantasma en movimiento que se percibe de manera distinta según la posición del observador. Desde una distancia considerable, al observar, las cosas que caen hacia un agujero negro parecen ralentizarse a medida que se aproximan al horizonte de sucesos. Esto ocurre debido a una marcada dilatación gravitacional del tiempo. La imagen del objeto se estira, se vuelve a ver y se desvanece hasta que aparentemente deja de moverse en el borde y nunca lo cruza por completo. No obstante, un observador que cayera no experimentaría nada singular al cruzar el horizonte. Ni un golpe, ni una advertencia. No se encontraría dificultad alguna en atravesarlo. El viaje proseguiría con normalidad. Esa paradoja reside en el corazón de la relatividad general. Asimismo, es en este punto donde los agujeros negros instigan el cuestionamiento de las ideas más básicas sobre el espacio, el tiempo e incluso la observación misma. Por esta peculiar razón, los científicos afirman que el horizonte de sucesos depende del observador. Parece el final del camino desde lejos, pero es solo otra parte del viaje cuando se está en sus proximidades. Puede compararse con el horizonte terrestre. Al observar a través del océano, parece una línea, pero al intentar navegar hacia ella, ésta se aleja progresivamente. El horizonte de sucesos de un agujero negro hace algo similar, pero en este caso, es el espacio-tiempo el que cambia de forma. Sin embargo, esto no es solo una extraña peculiaridad de la física, conlleva efectos muy negativos. Considérese la famosa conjetura de Stephen Hawking, que postula que los agujeros negros emiten energía. La teoría de la física cuántica establece que los pares de partículas siempre están surgiendo y desapareciendo. Una de estas partículas podría caer cerca del horizonte de sucesos mientras la otra escapa. Lo que se observa desde el exterior hace que parezca que el agujero negro está desapareciendo lentamente. Por este proceso, denominado radiación de Hawking, el horizonte de sucesos podría no ser tan inalterable como Einstein pensaba,
lo que alteraría las reglas de la conservación termodinámica y quizás incluso la propia información cuántica. Si la información se filtra a través de la radiación de Hawking, se enfrenta a la llamada paradoja de la información. ¿Borra el agujero negro finalmente la identidad de toda la materia consumida? ¿O la información de alguna manera sobrevive, codificada en la radiación o en el propio horizonte de sucesos? La física cuántica exige que la información no pueda destruirse, pero los agujeros negros parecen desafiar ese principio. Y aquí es donde la situación se complejiza. Si el horizonte de sucesos es solo una ilusión, peor aún, si no existe en una forma estable, entonces se podría estar malinterpretando el agujero negro por completo. Algunos físicos creen que el horizonte de sucesos podría ocultar un secreto violento, el firewall. Esta idea radical propone que, en lugar de un viaje suave más allá del horizonte, un objeto se toparía con una pared de partículas de alta energía, un infierno cuántico capaz de aniquilarlo instantáneamente. Esto protegería las reglas cuánticas a costa de destruir la suave transición de la relatividad general a través del horizonte. Es uno de los conceptos más debatidos en la física moderna, y nadie ha encontrado pruebas definitivas a favor o en contra. Si el firewall existe, la conceptualización mental de caer en un agujero negro, tranquila al principio y caótica después, se invierte. Además, cabe recordar la existencia de los agujeros negros en rotación. El horizonte de sucesos es transformado por estos agujeros negros de Kerr en una forma extraña, una región oblata giratoria con una capa exterior llamada ergosfera. A medida que el agujero negro gira, arrastra el espacio consigo en esta área giratoria. Permanecer inmóvil no es suficiente, se debe mantener un movimiento constante para evitar ser arrastrado. El horizonte de sucesos es ahora parte de una danza más grande y complicada entre la gravedad, la masa y el momento angular. Sin embargo, incluso desde este punto de vista, la noción de un límite nítido continúa desdibujándose. En lo profundo del agujero negro, más allá del horizonte de sucesos e incluso del remolino giratorio de la ergosfera, se encuentra la singularidad. Este es el supuesto punto donde la densidad es infinita y las leyes de la física conocidas dejan de ser aplicables. Sin embargo, el horizonte de sucesos es lo que mantiene al observador fuera de este reino, y su comprensión es esencial para desvelar los secretos que se esconden en su interior. Pero todo apunta a que no es una puerta en absoluto, es solo una proyección, un espejismo creado por la propia gravedad en el espacio. La paradoja del firewall, ¿se incinerará o flotará? Al aproximarse a un agujero negro, el universo circundante parece estirarse y desvanecerse. Se cruza el horizonte de sucesos y luego no hay nada. Ninguna sacudida, destello o sonido del espacio, nada más que una oscuridad silenciosa basada en la relatividad general. Eso es lo que debería ocurrir. Einstein postuló que el horizonte de sucesos no es más que una ilusión espacial, como una línea en un mapa. Sin embargo, un grupo de científicos, incluidos Almeiry, Marolf, Polchinski y Sally, AMPS, presentó una sorprendente idea en 2012 que rompió esta imagen tranquila. El horizonte de sucesos podría no ser suave en absoluto, podría ser una pared de fuego. Este es el corazón de la paradoja del firewall, un choque entre tres ideas que parecen ser verdaderas individualmente, pero que no pueden coexistir. Primero, la relatividad general establece que cruzar el horizonte de sucesos debería ser un evento sin incidentes para un observador en caída, sin drama ni incineración. Segundo, la mecánica cuántica insiste en que la información no puede ser destruida. Y tercero, un concepto denominado monogamia del entrelazamiento sugiere que la información cuántica no puede copiarse o compartirse perfectamente entre múltiples sistemas. Pero al combinar estos principios en el contexto de un agujero negro, colisionan violentamente. El agujero negro emite radiación de Hawking en pares. En el contexto de un agujero negro, una partícula ingresa y la otra escapa. Para mantener la coherencia cuántica, la partícula que escapa debe estar entrelazada con su gemela en el interior de alguna manera. No obstante, se infringen las reglas y también se postula que esta partícula que escapa se encuentra entrelazada con radiación anterior, impidiendo así la pérdida de datos. La razón de esto es que las partículas cuánticas solo pueden estar completamente conectadas a un sistema a la vez. Ello implica que un principio fundamental debe ceder. La cuestión es cuál.
El grupo AMPS sugirió que en el horizonte de sucesos se renuncia a la suavidad del espacio-tiempo. En otras palabras, el horizonte no es una caída suave, sino una pared de fuego que incinera cualquier cosa que la encuentre. Tan pronto como un objeto alcanza el borde en este modelo, todas las expectativas se desvanecen, el observador se incineraría en el acto. La imagen es impactante y contradice las ideas de Einstein. Sin embargo, protege la privacidad de la información cuántica, lo cual es de suma importancia. La información no se pierde en el modelo de barrera, se expulsa violentamente en una ráfaga de calor y radiación. El firewall atraviesa la paradoja como una máquina cósmica, otorgando una firmeza considerable al borde del agujero negro. Muchos físicos argumentan que los firewalls son un síntoma de una comprensión incompleta más que una verdadera solución. Argumentan que la paradoja apunta a la necesidad de una teoría nueva y más profunda, una que fusione completamente la relatividad general y la mecánica cuántica. Otros proponen alternativas exóticas. Por ejemplo, la teoría de las fuzzballs, bolas de pelusa, que surge de la teoría de cuerdas, sugiere que los agujeros negros son en realidad bolas enredadas de cuerdas sin un horizonte de sucesos definido en el sentido tradicional. Desde este punto de vista, no hay firewall porque no existe un límite nítido de origen. La superficie del agujero negro es meramente un caos de información cuántica vibrante. Posteriormente, se encuentra la conjetura R igual a EPR, una idea audaz propuesta por Leonard Susskind y Juan Maldacena. Postula que las partículas entrelazadas, pares EPR, están conectadas por agujeros de gusano microscópicos, puentes de Einstein-Rosen. Si esto fuera cierto, podría explicar cómo la información escapa de los agujeros negros sin violar las reglas cuánticas y sin recurrir a una desaparición ardiente en el horizonte. Sin embargo, esta teoría aún se encuentra en sus fases iniciales y apenas se comprenden sus implicaciones. Hasta ahora, los firewalls de los agujeros negros siguen siendo uno de los temas más controvertidos de la física moderna. Los principios de Einstein y la teoría cuántica parecen estar en desacuerdo. Aún no se vislumbra una reconciliación conceptual. No obstante, este rompecabezas cósmico adquiere una resonancia profundamente humana. La paradoja del firewall no solo incita a cuestionar las matemáticas, sino que también invita a cuestionar lo que se cree saber. Impulsa la reflexión sobre lo que realmente ocurriría si un observador cayera en un agujero negro. Podría ser una caída tranquila en la oscuridad o una muerte rápida y dramática justo en el borde. Ergosfera, donde el espacio mismo gira. Para conceptualizar este fenómeno, imagínese una tormenta, pero en la cual no es el aire lo que gira, sino el espacio mismo. Así es alrededor de un agujero negro en rotación, conocido como agujero negro de Kerr en honor al matemático neozelandés Roy Kerr, quien en 1963 resolvió las ecuaciones de Einstein para las singularidades en rotación. En los primeros experimentos mentales de física, se concebían los agujeros negros como entidades simples y estáticas. Sin embargo, en la realidad, la mayoría de los agujeros negros giran, y el tejido del espacio-tiempo a su alrededor se altera de una manera sumamente interesante. La ergosfera es un área fuera del horizonte de sucesos donde el espacio se curva tan fuertemente que nada puede permanecer quieto, ni siquiera la luz. Si se intentara permanecer estático en esta área en relación con el agujero negro, éste arrastraría al objeto consigo a medida que gira. El tiempo y el espacio giran como algodón de azúcar. Por lo tanto, no es solo la gravedad la que ejerce atracción. Este fenómeno se denomina arrastre de marco, y no es meramente una idea. Satélites como Gravity Probe B lo han confirmado alrededor de la Tierra, pero su intensidad se incrementa infinitamente al aproximarse a un agujero negro en rotación. La ergosfera posee una forma similar a la de un cacahuete o un balón de fútbol aplanado, abultándose hacia afuera en el ecuador debido a la fuerza centrífuga de la rotación. Técnicamente, aún es posible salir de esta área, a diferencia de lo que ocurre dentro del horizonte de sucesos, pero se requiere una cantidad considerable de energía. La ergosfera posee algunas cualidades extrañas que la convierten en un lugar donde la física se curva con tanta intensidad que rebosa de energía. Aquí es donde los fenómenos se vuelven realmente extraordinarios. Esto nos lleva al proceso Penrose, una de las ideas más singulares en la ciencia de los agujeros negros,
propuesta por el matemático Roger Penrose en 1969. Este mecanismo o teórico sugiere la posibilidad de extraer energía de un agujero negro en rotación utilizando la ergosfera. Imagínese el envío de una nave espacial a la ergosfera. Justo antes de ser engullida, la nave se divide en dos partes. Una mitad cae en el agujero negro, la otra escapa. Pero aquí radica la clave. Debido a la deformación del espacio-tiempo, la parte que cae posee energía negativa desde la perspectiva del agujero negro. Como resultado, la parte que escapa realmente se lleva más energía de la que tenía originalmente la nave. En esencia, el agujero negro desacelera ligeramente su giro, y se obtiene un bono de energía cósmica. Algunos científicos postulan que los asombrosos chorros que emanan de los centros galácticos activos pueden ser impulsados por esta misma idea. Estos chorros se encuentran entre las manifestaciones más potentes en el universo, capaces de extenderse millones de años luz en el espacio. Se piensa que son impulsados por campos magnéticos curvados en la ergosfera que proyectan partículas cargadas al espacio como un misil cósmico. Se trata de potencias que son millones de veces más fuertes de lo que el gran colisionador de hadrones puede producir. No obstante, la ergosfera no se limita al poder, también concierne a la percepción de los fenómenos. Conceptos como el tiempo, la luz y la causa y el efecto actúan de manera diferente en esta región. Se observan giros y curvas inusuales en las trayectorias de la luz. Si se intentara activar un láser en línea recta, éste se enrollaría una y otra vez. Los objetos podrían parecer girar hacia atrás en el tiempo en comparación con los observadores distantes. Incluso se podrían observar eventos desarrollarse de maneras extrañas, como presenciar el final antes del principio. Al abordar el giro, el parámetro de giro de un agujero negro es un número entre 0, sin giro, y 1, giro máximo, que indica la magnitud de su rotación. Es posible que la mayoría de los agujeros negros se encuentren en un estado intermedio, pero algunos pueden girar peligrosamente cerca del límite. Y la ergosfera se expande, se vuelve más energética y más retorcida a medida que ese número se aproxima a 1. Si un agujero negro girara muy rápidamente, la línea entre la ergosfera y el horizonte de sucesos sería tan difusa que los dos casi podrían tocarse, abriéndose al mundo con la curvatura espaciotemporal más extrema conocida. Lo aterrador es que ni siquiera se percibiría. Puede que no se note nada de inmediato al caer en la ergosfera. No hay explosión, ni destello de luz, pero se comenzaría a girar lentamente. Ello sería inevitable, no por elección. Existe una regla inmutable en la ergosfera que establece que nada puede permanecer inmóvil. La atracción ejercida sobre un objeto sería mayor que la simple gravedad. El mundo circundante estaría girando. Su trayectoria sería arrebatada como una hoja atrapada en un remolino. La hipótesis del agujero negro invertido. ¿Y si ingresar en un agujero negro no lo destruyera, sino que lo invirtiera? La hipótesis del agujero negro invertido es una de las ideas más singulares de la física teórica moderna. Se basa en este pensamiento peculiar, cuya aceptación no es generalizada y que aún no se ha establecido completamente. Sin embargo, en la mente de los investigadores teóricos y los científicos de vanguardia, representa un experimento mental real que podría transformar la comprensión del universo y de la propia existencia. La narrativa tradicional postula que la singularidad se encuentra en el centro de un agujero negro, un lugar donde el espacio-tiempo se curva hasta el infinito. Las leyes de la física no operan donde la densidad es infinita y el volumen es cero. No obstante, muchos científicos no conciben realmente ese tipo de singularidad. Frecuentemente, la noción de infinito es una señal de alarma en la ciencia, una indicación de que nuestras formulaciones matemáticas han colapsado. Algo más debe estar ocurriendo. Una inversión topológica podría ser ese algo. En términos simples, esto significa que el interior de un agujero negro podría ser lo opuesto a la comprensión existente sobre el espacio-tiempo, no solo de una manera especular, sino de una forma más profunda y estructurada. Considérese una cinta de Moebius, una superficie de una sola cara que induce a una percepción errónea de la orientación sin que el observador lo note. Obsérvese una botella de Klein, una forma tridimensional que puede voltearse del revés sin romperse. Estos son modelos matemáticos de superficies no orientables.
Algunos pensadores creen que los agujeros negros podrían funcionar de manera similar, como máquinas que invierten el espacio y el tiempo. Esta hipótesis sugiere que cuando algo ingresa en un agujero negro, no se aplasta en un solo punto. Sí, se comprime y se transforma. Luego, a medida que atraviesa la denominada singularidad, se reexpande, pero no necesariamente en el universo original. En cambio, entra en un dominio espejo que es exactamente lo opuesto a nuestro universo en términos de geometría. Existe un dominio cósmico inverso dentro del agujero negro donde el tiempo, el espacio y quizás incluso las reglas de la física actúan de maneras diferentes o invertidas. Esto podría contribuir a explicar uno de los problemas más extraños de la relatividad general. Las ecuaciones no prohíben el atravesamiento de la singularidad, simplemente pierden su validez en un cierto punto. Las ecuaciones podrían extenderse si ese punto fuera regulado de alguna manera, como añadiendo cambios de gravedad cuántica o utilizando topología de dimensiones superiores. ¿Qué revelan esas extensiones? Que el camino continúa. Prosigue hacia un área diferente, hacia un tiempo diferente. Desde algunas perspectivas, cada agujero negro de nuestro universo podría ser el comienzo de un nuevo universo. Cada agujero negro da a luz nuevas dimensiones en su corazón, haciendo que la realidad parezca una muñeca rusa. Esta idea a veces se denomina cosmología del agujero negro. Es solo una conjetura, pero parece una excelente manera de responder a una de las preguntas más fundamentales. ¿De dónde provino nuestro universo? Los elementos que solían estar en el centro ahora están en los bordes. Y los elementos que solían estar en los bordes ahora están en el medio. En un nuevo universo, la singularidad es el comienzo del tiempo, y nuestro horizonte de sucesos es el Big Bang de ese universo. Todo dentro del agujero negro es espacio-tiempo que se está comprimiendo y alejando del centro, de manera similar a cómo nuestro universo está creciendo después del Big Bang. No solo las ubicaciones son incorrectas, sino también la trayectoria, la entropía y la causalidad. Ahora, imagínese por un momento la caída en un agujero negro de este tipo. A medida que se atraviesa el horizonte de sucesos, la percepción del espacio se deforma. El sentido del tiempo comienza a retorcerse. Se experimenta un aplastamiento, pero no una destrucción. Y luego, al aproximarse al centro, ocurre algo más, se invierte. Como si se atravesara un espejo, la trayectoria temporal prosigue, pero la flecha del espacio se invierte. Desde la perspectiva del observador, la caída continúa. Pero en el nuevo universo invertido, se acaba de nacer. Ahora se está expandiendo desde lo que sus nuevos habitantes podrían denominar su singularidad. Ya no se forma parte del universo antiguo, se forma parte del nuevo. Si los agujeros negros crean nuevos universos, ¿es nuestro universo simplemente el interior de uno de esos colapsos? ¿Son las leyes de la física de nuestro universo la huella de una estrella moribunda en una realidad más grande? ¿Y será posible alguna vez verificar alguna de estas hipótesis? Lo más probable es que no. Estas teorías escapan a la observación directa. Más allá del horizonte de sucesos, no hay forma de que una sonda regrese. Debido a que la forma está invertida, ninguna información puede escapar. Sin embargo, las matemáticas a veces pueden revelar fenómenos que la luz no puede. Lo que se encuentra no es destrucción, sino transformación. Estrellas congeladas, lo que realmente ven los observadores distantes. Aunque se suele discutir sobre los horizontes de sucesos, la espaguetificación y la gravedad infinita, la realidad es considerablemente más extraña para un observador que contempla desde una distancia segura en el espacio. Según las matemáticas de Einstein, aparentemente nada ingresa en un agujero negro. No de forma completa. La materia parece congelarse justo en el borde, en una suspensión perpetua. Esta extraña ilusión es causada por un fenómeno denominado dilatación gravitacional del tiempo. En comparación con regiones de gravedad más débil, en los lugares con mayor gravedad el tiempo transcurre más lentamente. La atracción gravitacional es tan intensa cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, el punto de no retorno, que el tiempo parece ralentizarse hasta el extremo. Supóngase que un hipotético observador está cayendo en un agujero negro. Cuanto más se acercan al horizonte de sucesos, más tiempo tardan sus señales, luz,
ondas de radio y cualquier otra cosa, en llegar a un observador distante. Cada segundo de su caída se estira a lo largo de horas, días y minutos. Sus latidos, sus palabras y sus movimientos se ralentizan, se mueven y se difuminan en el tiempo. Aparentemente se detienen al final, en las proximidades del horizonte de sucesos, sin cruzarlo por completo. Sí, se desvanecen. Se vuelven tenues. Su luz se desplaza cada vez más hacia el rojo hasta que cae completamente por debajo del espectro visible. Sin embargo, nunca desaparecen. Desde la perspectiva del observador distante, siempre están cayendo, pero nunca llegan. Incluso después de 1000 millones de años, el último fotón de su caída seguiría abriéndose paso lentamente hacia la cámara del observador, como si estuviera atascado en el lodo espacial. De aquí proviene la frase estrella congelada. No se percibe el agujero negro en su totalidad. Se le percibe como el fantasma de algo que cayó para crearlo. Una cáscara de la estrella original que ha sido congelada en el punto de no retorno. No obstante, la narrativa cambia para cada espectador. Para el observador que cae, todo se siente normal. Se atraviesa el horizonte de sucesos sin fanfarrias ni fuegos artificiales. Es posible que ni siquiera se perciba que se ha cruzado la línea, porque localmente la física se comporta como de costumbre. No hay una pared repentina, no hay quemaduras, solo una caída libre continua en un abismo cada vez más profundo. Uno de los efectos más extraños de la relatividad es esta diferencia entre lo que se observa desde el exterior y lo que se experimenta desde el interior. No es solo un rompecabezas de ideas, es una línea divisoria entre dos mundos totalmente diferentes, una división causal. La situación se torna aún más extraña porque el mismo fenómeno que provoca esta apariencia de congelación también genera efectos inusuales en la luz y la radiación. El corrimiento al rojo gravitacional implica que los fotones emitidos justo por encima del horizonte de sucesos pierden energía a medida que se alejan. Esa es la razón por la que los agujeros negros parecen oscuros. No, nada ocurre en el borde. Cualquier cosa que intente escapar pierde energía a medida que asciende. Es como si el agujero negro absorbiera la energía de la luz antes de que ésta alcanzara al observador. Pero aún se podría observar el fantasma de lo que fue. Las estrellas que colapsan, la materia que cae e incluso nubes enteras de gas pueden dejar marcas débiles cerca del horizonte. Estas marcas son como hologramas de gravedad que siempre son visibles justo fuera del vacío. Los astrónomos han estado discutiendo durante mucho tiempo sobre lo que esto significa para la formación de agujeros negros. Solo se observan estrellas acercándose al horizonte de sucesos a medida que se ralentizan hasta el infinito. ¿Cuándo se forma realmente un agujero negro? ¿Es posible elegir un punto en el tiempo y afirmar que fue en ese momento cuando se transformó en un agujero negro? La respuesta depende de la perspectiva del observador. El agujero negro se forma en tiempo real a medida que la materia se desintegra. Es aplastada por la gravedad. Un observador externo, por otro lado, percibe el proceso como si nunca terminara realmente. El borde nunca se cierra por completo, solo se acerca. Desde su perspectiva, el nacimiento del agujero negro nunca ocurrirá. Esta es una de las razones por las que algunos científicos no creen en absoluto en los límites de los eventos. ¿Y si realmente no se forman? ¿Podría ser que el agujero negro sea solo una ilusión creciente? Desde lejos, podría parecer una singularidad, pero nunca llega a serlo realmente. Esto lleva a diferentes modelos, como los modelos de Firewall o Fussball, que intentan hacer que la física cuántica y la relatividad general funcionen juntas, eliminando o cambiando el horizonte de sucesos estándar. En estos modelos, la estrella congelada no es un cuerpo inerte, es una espuma cuántica, una pared en llamas o un entramado de cuerdas que funciona de manera muy similar a un agujero negro, pero sin las inconsistencias. Sin embargo, desde un punto de vista realista, el efecto de la estrella congelada sigue prevaleciendo. Desde los restos de estrellas con mucha masa hasta los gigantes supermasivos en los centros de las galaxias, cada agujero negro observado actúa como si tuviera un horizonte de sucesos, un rango más allá del cual el sonido no regresa. Y todo el conocimiento existente sobre las curvas de luz, los patrones de radiación y cómo se comportan los discos de acreción coincide de manera aterradora con las predicciones de Einstein.
Dilatación del tiempo hasta el infinito. El tiempo aquí en la Tierra se percibe como un latido constante, como un reloj que avanza e impulsa el mundo hacia adelante. Sin embargo, cerca de un agujero negro, el tiempo no solo se dobla, se estira y se retuerce hasta que finalmente se rompe. No solo se atraviesa el espacio a medida que se cae hacia el horizonte de sucesos de un agujero negro. Existe una significativa curvatura gravitacional en el espacio-tiempo, lo que altera no solo la trayectoria, sino también el flujo del tiempo circundante. Al observar el tiempo desde la distancia, parece transcurrir con mayor rapidez a medida que se aproxima al horizonte. Al principio, la diferencia parece sutil. El latido cardíaco se mantiene normal. El reloj continúa funcionando. Pero desde la perspectiva de alguien fuera del pozo gravitacional, digamos un observador que lo mira caer, las acciones del observador parecen ralentizarse. Un segundo para el observador en caída podría ser 2 para el observador externo, luego 10, luego 1000, y eventualmente el tiempo del observador en caída se congela en comparación con el del observador externo. Esto no es solo teórico, es una predicción directa de la relatividad general de Einstein. La dilatación del tiempo ocurre donde la gravedad es fuerte. Pero en ningún lugar es más extrema que cerca del horizonte de sucesos. Allí, la atracción del agujero negro ralentiza el tiempo local tan drásticamente que desde el exterior parece que la caída tarda una eternidad. Supóngase que un observador se despide con un gesto mientras desciende. Un observador distante percibirá esa onda, pero con cada movimiento de la muñeca del observador en caída, ésta se moverá más lentamente hasta que la onda misma se desplace hacia el rojo y se desvanezca en la nada. Desde la perspectiva del observador externo, el observador en caída simplemente se queda ahí, moviéndose tan lentamente que parece que se detuvo en el aire. Pero desde la perspectiva del observador en caída, el tiempo sigue transcurriendo con normalidad. Se percibiría un avance normal, pero cada vez más rápido a medida que se acerca al horizonte de sucesos. Al cruzarlo, no se notaría nada fuera de lo común porque la física no se detiene en el borde, el observador tampoco. Pero el espacio exterior se mueve más rápido. Simplemente se continúa cayendo más profundo en el agujero gravitacional. El mundo exterior comienza a acelerarse en el tiempo tan pronto como se cruza el horizonte de sucesos. En los últimos instantes, se podría observar galaxias cambiar, estrellas morir y sociedades enteras surgir y caer. La luz de miles de millones de años de desarrollo en el universo se precipita hacia el observador en un único y brillante crescendo. El agujero negro es ahora como una máquina del tiempo, pero no mueve al observador hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. En cambio, permite la observación de todo el futuro del universo suceder en un instante. No se trata de ciencia ficción fantasiosa, es simplemente la estructura del espacio-tiempo. Cuanto más profundo se cae, más rápido parece moverse el universo exterior. Al aproximarse a la singularidad, el resto del cosmos ya puede haber experimentado su muerte térmica, donde cada estrella se ha quemado y cada átomo se ha disuelto en radiación de fondo. Y, sin embargo, para el observador, solo habrían transcurrido unos minutos. Este concepto, la dilatación infinita del tiempo, obliga a repensar lo que significa la muerte dentro de un agujero negro. Para la mayoría de los procesos físicos, el final es un límite claro. Pero aquí es un gradiente, un desenfoque, un pasaje a través del cual el tiempo personal se desconecta de la línea de tiempo del resto de la existencia. Esto plantea una de las preguntas más extrañas posibles en la física moderna. ¿Qué ocurriría si un observador cayera en un agujero negro y viera el fin del mundo? Existen teorías que postulan la afirmativa. A medida que el observador cae, podría experimentar todo lo acontecido en el mundo durante una gran congelación, un gran desgarro o incluso un colapso de transición de fase. ¿Sería capaz de comprenderlo o incluso de procesarlo? Eso depende de la capacidad de su mente para manejar los cambios en la gravedad, el estrés y las mareas que están en juego. Pero la ciencia no descarta que se pudiera observar el futuro cuando se está cayendo, al menos en teoría. Si los agujeros negros desaparecen debido a la radiación de Hawking, entonces un individuo que cayera en ellos podría ni siquiera llegar a la singularidad. Desde el exterior, parece que el tiempo transcurre para siempre. Y el agujero negro se hace cada vez más pequeño a lo largo de billones de años.
Y si desaparece antes de que se cruce la línea, al menos desde el exterior, la caída nunca se completó. ¿Se ingresó alguna vez en el agujero negro? ¿O la realidad le jugó una última pasada, dejándolo al borde, atrapado entre la gravedad y el reloj? El tiempo se acelera tanto en ningún otro lugar del universo. Por eso los agujeros negros son más que simples objetos. También son portales a un futuro del que nunca se podrá volver, y son lugares donde el sentido del tiempo se desconecta por completo del mundo que lo creó. La singularidad no es un punto. En matemáticas, la palabra singularidad representa un concepto que va más allá de lo habitual. Al examinar las formulaciones matemáticas de Einstein, se revela que algo extraño ocurre en el centro de un agujero negro. Sin embargo, en física, el infinito generalmente solo indica una limitación en nuestro conocimiento, no la existencia de un punto real sin espacio y sin masa. La verdad es más compleja y podría incluso ser inusual. Existen nuevas ideas en la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas que postulan que la singularidad podría no ser un único punto, sino más bien una esfera retorcida de bucles de energía o cuerdas vibrantes. En modelos como la gravedad cuántica de bucles, el espacio-tiempo está cuantizado, lo que significa que se compone de piezas separadas muy pequeñas. Si suficientes de estas unidades se comprimen bajo una gravedad muy fuerte, podrían crear un área de alta densidad con un tamaño definido, lo que descartaría la verdadera infinitud. Imagínese que, en lugar de precipitarse hacia una punta afilada, se cayera en una densa niebla. Este es un lugar donde las reglas matemáticas no se aplican, pero todavía hay estructura. Esto se conoce como la singularidad repensada como una fuzzball, bola de pelusa, un término que proviene de la teoría de cuerdas. Desde este punto de vista, el interior del agujero negro no es espacio vacío, sino una nube de cuerdas anudadas que encapsulan toda la información y la masa que ha absorbido. Este concepto de fuzzball aborda una de las mayores paradojas de la física: ¿qué ocurre con la información que ingresa en un agujero negro? Si la singularidad es un punto literal y todo lo que entra se destruye en él, entonces la información parece perdida para siempre, lo que viola el principio fundamental de la mecánica cuántica de que la información debe conservarse. Según la teoría de las fuzzball, esta paradoja solo existe si se asume el modelo tradicional de agujero negro, un espacio vacío con toda la masa comprimida en un punto en el centro. Sin embargo, si, en cambio, el interior del agujero negro está lleno de cuerdas entrelazadas, cada una de las cuales transporta información cuántica específica, entonces nada se pierde realmente. La información del agujero negro no está oculta detrás de un horizonte de sucesos, es la propia fuzzball. Entonces, ¿cómo se aplica esta idea en la realidad? La teoría de cuerdas establece que todo se compone de diminutas cuerdas que vibran. Las partículas como electrones, quarks, fotones, entre otras, se componen de las diversas configuraciones vibracionales de estas cuerdas. Es posible que estas cuerdas se agrupen en una forma enorme y desordenada cuando existe una gran cantidad de energía en un solo lugar, como cuando una estrella masiva se desintegra. Este grupo representa el centro del agujero negro y el horizonte en la imagen de la fuzzball. El horizonte de sucesos no está vacío. Está formado por una masa desordenada de cuerdas que se mueven y pulsan con actividad cuántica que modifica el horizonte de sucesos de una manera significativa. Según la relatividad general normal, el horizonte de sucesos es un punto más allá del cual nada puede escapar. Es un límite pasivo más allá del cual nada extraño puede ocurrir. No existe tal cosa como un horizonte de sucesos vacío en la teoría de las fuzzball. En cambio, la superficie de la fuzzball está compuesta de material filamentoso, y la caída en ella no es suave, es como golpear una pared de caos cuántico. Algunos teóricos incluso lo comparan con atravesar un firewall, una idea surgida de esfuerzos anteriores para resolver el problema de la información. Lo notable de la teoría de las fuzzball es que ofrece un mecanismo potencial para que la radiación de Hawking transporte información. En la visión estándar, los agujeros negros se evaporan lentamente durante billones de años emitiendo radiación de Hawking, un proceso que parece ser aleatorio y no informativo. Pero si los agujeros negros son fuzzballs, entonces su superficie, hecha de cuerdas, podría emitir radiación de una manera que codifique sutilmente información sobre la materia que cayó. Considérese como una sinfonía compleja de partículas que irradian hacia afuera,
cada una conteniendo un susurro de lo que vino antes. Pero, ¿cómo se verifica esto? Desafortunadamente, la teoría de las fusbal existe en lo profundo del dominio de la teoría de cuerdas de alto nivel, un marco que es notoriamente difícil de verificar experimentalmente. Aún así, ha ganado terreno entre los teóricos porque ofrece consistencia matemática y una posible resolución a problemas que han paralizado a los físicos durante medio siglo. Y aunque aún no es posible sondear directamente el interior de los agujeros negros, futuras observaciones de la radiación de Hawking o características inesperadas en los datos de ondas gravitacionales podrían algún día proporcionar evidencia indirecta. Lo que la teoría de las fusbal significa para la sensación de caer es otro efecto interesante. Si un agujero negro es una fusbal, entonces atravesar el horizonte de sucesos no sería suave, sería terrible. El objeto que cae interactuaría con la superficie filamentosa de una manera muy diferente de la caída libre habitual en una singularidad. Podría ser destrozado o engullido. La teoría de Einstein postula que el horizonte de sucesos es en todas partes igual al espacio vacío, lo cual es muy diferente de esto. Algunos pensadores van aún más lejos y afirman que cada fusbal de agujero negro es única, con una estructura cuántica que depende de la composición exacta de la materia que colapsó para formarla. En otras palabras, no hay dos agujeros negros iguales. Cada uno es como una huella dactilar de su propio pasado en el universo, escrita en cuerdas. La teoría de las fusbal también inspira preguntas filosóficas. Si los agujeros negros son esencialmente colecciones de información pura, ¿podrían comportarse como motores computacionales? ¿Podrían las oscilaciones de sus cuerdas estar realizando cálculos, almacenando memoria, evolucionando código? Puede parecer descabellado, pero no está del todo fuera de lugar con las ideas de la física teórica actual, donde la línea entre la teoría de la información y la cosmología se difumina cada vez más. El puente de Einstein-Rosen, atajo o trampa mortal. Evoca la idea de un concepto extraído de la ciencia ficción, un método para saltar a través del espacio y el tiempo, uniendo partes lejanas del universo o incluso dos mundos completamente diferentes. En 1935, Albert Einstein y Nathan Rosen, en colaboración, concibieron esta idea mientras intentaban dar sentido a los complejos problemas matemáticos de la relatividad general. El puente de Einstein-Rosen, o agujero de gusano, como se le conoce más comúnmente, fue el resultado de su trabajo. Se suele concebir este tubo hipotético como un romántico atajo interplanetario, pero en realidad es mucho más complejo e incluso podría ser peligroso. El puente de Einstein-Rosen surge fácilmente al intentar resolver las ecuaciones de la relatividad general para un agujero negro que no gira y no está cargado. Esto se denomina la solución de Schwarzschild. El espacio-tiempo no solo se curva hacia adentro, sino que también se pliega sobre sí mismo para formar un puente entre dos agujeros negros que son exactamente iguales en ambos lados. Es como dibujar un tubo entre dos hojas de espacio-tiempo en papel. El universo conocido, o al menos una parte de él, se encuentra en un lado. El otro podría ser un mundo diferente, un reflejo del original o una parte lejana de la realidad que no se parece en nada a casa. Sin embargo, existe un problema antes de cualquier preparación para una expedición galáctica. En primer lugar, el puente de Einstein-Rosen no es estable por diseño. El túnel se desintegra tan pronto como algo pesado intenta atravesarlo, incluso un solo fotón. Eso sería como intentar caminar por un puente de papel. Tan pronto como se aplica peso, este se desmorona. Todo se desmorona tan rápido que ni siquiera la luz podría llegar al otro lado antes de que el tubo se cierre. Eso no ha impedido que los físicos exploren formas de estabilizar un agujero de gusano. Una idea implica algo denominado materia exótica, una sustancia hipotética con densidad de energía negativa. La energía negativa no es meramente jerga de ciencia ficción, es un concepto real en la teoría cuántica de campos, aunque solo se ha observado en fenómenos a escala de laboratorio increíblemente limitados, como el efecto Casimir. Si se pudiera colocar suficiente materia exótica alrededor de la boca del agujero de gusano, podría mantenerlo abierto el tiempo suficiente para viajar. Pero encontrar o generar este material a escalas cósmicas permanece firmemente en el ámbito de la especulación teórica. Incluso si de alguna manera se pudiera estabilizar un agujero de gusano, el viaje no sería como un paseo tranquilo por un pasillo cósmico.
Las fuerzas de marea cerca de las bocas de los agujeros de gusano, regiones de curvatura gravitacional extrema, podrían fácilmente estirar y aplastar a cualquier viajero hasta la aniquilación. Estas distorsiones están estrechamente relacionadas con el efecto de espaguetificación que se encuentra cerca de los agujeros negros, donde la gravedad tira con más fuerza de un extremo de un objeto que del otro. Por ahora, parece que cualquier viaje a través de un puente de Einstein-Rosen sería de ida y de una sola vida. Más allá de esta aparente contradicción reside un problema mayor, la cuestión de qué causa qué. Si se puede viajar a través de agujeros de gusano, permiten ir más rápido que la luz e incluso retroceder en el tiempo. Imagínese salir del portal antes de entrar en él. En la paradoja del abuelo, se podría matar al propio progenitor antes de nacer, lo que lleva a muchos otros conflictos. Romper las reglas de causa y efecto de esta manera va en contra de las leyes de la física, especialmente las de la relatividad. Esta es una de las razones por las que muchos científicos creen que, incluso si los agujeros de gusano existen, no pueden usarse de formas que vayan en contra de las leyes de causa y efecto. Una posibilidad es que esto se deba a la gravedad cuántica. El concepto no ha desaparecido. En las últimas décadas, teóricos como Kip Thorne y Michael Morris han explorado agujeros de gusano transitables en modelos más avanzados del espacio-tiempo que incluyen rotación, carga eléctrica o dimensiones extra. Algunas soluciones sugieren que si un agujero de gusano conecta dos regiones de un universo en aceleración como el nuestro, la distancia podría ser lo suficientemente corta a nivel cuántico como para permitir una forma de comunicación o interacción limitada. Luego se encuentra la tentadora idea de la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de que los agujeros de gusano podrían ser más que atajos. Podrían ser el propio tejido del entrelazamiento cuántico. La conjetura ER igual a EPR propuesta por Juan Maldacena y Leonard Susskind sugiere que cada par de partículas entrelazadas está conectado por un puente de Einstein-Rosen microscópico. Eso significaría que el espacio-tiempo está entrelazado con innumerables agujeros de gusano invisibles que unen el universo de formas que apenas se han comenzado a imaginar. Energía fantasma y reversión de agujeros negros. Se suele considerar a los agujeros negros como el final del universo. Son lugares donde la materia se desintegra tan rápidamente que ni siquiera la luz puede escapar. Las cosas se pierden en el universo una vez que cruzan el horizonte de sucesos. Están destinadas a desplazarse hacia adentro hasta que son aplastadas en la singularidad o lentamente irradiadas por la radiación de Hawking durante billones de años. Sin embargo, ¿y si esa no es el final de la historia? ¿Y si el universo tuviera un arma secreta? ¿Y si existiera una fuerza inusual, denominada energía fantasma, que no solo pudiera detener la atracción de un agujero negro, sino incluso revertirla? La energía fantasma es una forma teórica de energía oscura, la fuerza misteriosa que actualmente causa la aceleración de la expansión del universo. A diferencia de la energía oscura estándar, que tiene una densidad de energía constante, la energía fantasma se vuelve más dominante a medida que el universo se expande. Posee un parámetro de ecuación de estado W menor que -1, lo que conduce a consecuencias aún más dramáticas y extrañas. La más inquietante, el universo podría terminar no en un desvanecimiento frío, sino en un gran desgarro, Big Rip, un escenario hipotético donde galaxias, estrellas, planetas y eventualmente, incluso átomos son destrozados por la expansión acelerada del espacio. Ahora, aplíquese esa lógica a los agujeros negros. Según algunos cosmólogos, si la energía fantasma existe y se vuelve dominante, podría tener efectos profundos en estos monstruos gravitacionales. Bajo tales condiciones, los agujeros negros podrían comenzar a perder masa, no lentamente a través de la radiación de Hawking, sino rápidamente a través de un nuevo tipo de interacción cosmológica. La intensa presión negativa de la energía fantasma podría, de hecho, succionar masa y energía de un agujero negro, invirtiendo su agarre gravitacional hasta que la estructura se desestabilice y posiblemente explote. El aspecto más sorprendente de esta idea radica en que algunas de sus variantes sugieren que tal evento podría no ser completamente perjudicial. Un agujero negro imbuido de energía fantasma podría no solo desaparecer, sino rebotar, transformando su colapso en una explosión que se extiende hacia afuera. Esta inversión no solo liberaría la materia que estaba atrapada, sino que también podría crear un agujero blanco,
un objeto hipotético que expulsa toda la materia e información que estaba atrapada en su predecesor, el agujero negro. La energía fantasma podría, potencialmente, convertir un agujero negro en un resorte cósmico, una fuente de radiación de alta energía y partículas extrañas que se dispara al espacio. Aquí surgen preguntas muy importantes sobre el tiempo y la causa. ¿Este cambio ocurriría rápida o suavemente? ¿Rompería las reglas de la física conocidas o simplemente las ampliaría? ¿Las cosas que salieran serían las mismas que cayeron? ¿O estarían cambiadas, mezcladas o incluso copiadas? Estas no son solo ideas aleatorias. Algunos modelos de gravedad cuántica, como la cosmología cuántica de bucles, ya consideran situaciones de rebote como estas a escala universal. Estas ideas proponen que el Big Bang no fue el comienzo, sino más bien un rebote después de un colapso. Si el espacio y el tiempo pueden rebotar, entonces quizás los agujeros negros también puedan. Existen consecuencias observacionales, aunque se está lejos de poseer las herramientas para probarlas. Si la energía fantasma afecta a los agujeros negros, entonces su comportamiento debería cambiar a lo largo del tiempo cosmológico. Esto significa que futuras observaciones con detectores de ondas gravitacionales o telescopios de próxima generación podrían revelar agujeros negros comportándose de forma inesperada, perdiendo masa más rápido de lo previsto, cambiando su giro o desvaneciéndose sin dejar rastro. También complica la comprensión de la evolución cósmica a largo plazo. Si los agujeros negros pueden revertirse, entonces el destino final del universo podría ser mucho más extraño de lo que se creía. Más una danza caótica de creación y destrucción que un lento desvanecimiento en la oscuridad. Esto también viene con advertencias. La energía fantasma, si es que existe, violaría algunas de las condiciones energéticas fundamentales de la relatividad general. Conduce a inestabilidades y comportamientos no físicos en ciertos modelos. Algunos físicos argumentan que la inclusión de la energía fantasma es menos un reflejo de la realidad y más un marcador matemático para fenómenos que aún no comprendemos completamente, como la verdadera naturaleza de la energía oscura o la interacción entre la gravedad y los campos cuánticos. Tiempo inverso dentro de un agujero negro. Imagínese la caída mental en un agujero negro. Todo el conocimiento de la realidad comienza a doblarse de formas extrañas, incluyendo la gravedad, la luz, el espacio y el tiempo. Ahora, considérese que el tiempo retrocede en algún momento durante la caída. No de forma figurada, ni como una prueba de pensamiento. A nivel físico, sin embargo, los segundos retroceden. Los resultados preceden a las causas, y los recuerdos se reproducen a la inversa. Esto no es meramente un tropo de ciencia ficción, es un resultado real, aunque hipotético, de las matemáticas detrás de la relatividad general y algunos modelos inusuales del espacio-tiempo. ¿Podría el tiempo realmente retroceder en las condiciones tan duras dentro de un agujero negro? En primer lugar, establezcamos el escenario. En física, el tiempo no es una constante universal que avanza uniformemente en todas partes. Es relativo, profundamente entrelazado con el espacio, por lo que se denomina espacio-tiempo. La relatividad general demostró que el tiempo puede ralentizarse cerca de objetos masivos como estrellas o agujeros negros. Cerca del horizonte de sucesos, el tiempo se estira hasta tal punto que un objeto que cae parece congelado en su lugar para un observador distante. Pero desde el punto de vista del propio objeto, continúa cayendo y cruzando el horizonte sin sentir ninguna desaceleración. Dentro del horizonte de sucesos, sin embargo, ocurre algo aún más extraño. La propia geometría del espacio-tiempo se invierte. Las dimensiones que solían ser espaciales ahora actúan como temporales, y las que solían ser temporales ahora apuntan en la dirección espacial. Es decir, una vez que se está dentro del horizonte de sucesos, se caerá hacia la singularidad como si se avanzara en el tiempo. Es imposible escapar y tampoco se puede elegir volver al pasado. La existencia se vivirá en la singularidad, pase lo que pase. No obstante, algunos modelos teóricos proponen que, en casos muy raros, la dirección de la flecha del tiempo podría cambiar. La simetría CPT es un principio básico de la física que establece que las reglas de la física deberían permanecer iguales si la carga C, la paridad P y el tiempo T se invierten simultáneamente. Esta idea recibe apoyo de este principio.
Parece que la simetría de inversión temporal debería ser una parte natural del universo. Entonces, ¿qué impide que aparezca en algún lugar? Quizás en el interior retorcido de un agujero negro. Algunos modelos cosmológicos abordan la intrigante idea de que el Big Bang podría haber sido un rebote de un mundo anterior donde el tiempo se movía hacia atrás. Si los agujeros negros y el Big Bang son similares en su funcionamiento, ambos tienen singularidades y un espacio-tiempo muy curvado, entonces es posible que los agujeros negros conduzcan a lugares donde el tiempo retrocede. De hecho, la gravedad cuántica de bucles sugiere que esto podría ser cierto. A medida que la materia cae a un punto muy denso, los efectos cuánticos podrían impedir que colapse por completo, en su lugar, haciendo que rebote en un nuevo área en crecimiento llamada agujero blanco donde el tiempo retrocede. Pero, ¿cómo se experimentaría esta inversión? ¿Se notaría? La respuesta, aterradora, es probablemente no, para la conciencia. Las cosas podrían seguir sintiéndose hacia adelante, pero los procesos físicos que sustentan los pensamientos, recuerdos y biología de un observador se estarían rebobinando. Imagínese recordar cosas antes de que sucedan, respirar a la inversa o presenciar eventos desarrollarse en reversa como si el universo se estuviera rebobinando a sí mismo. Si el tiempo realmente se invirtiera, no se sería consciente de ello, ya que la percepción formaría parte de la inversión. La flecha del tiempo es inseparable de la entropía, la tendencia natural de los sistemas a pasar del orden al desorden. Una flecha invertida significaría que la entropía está disminuyendo. Los huevos rotos se vuelven a ensamblar. El humo vuelve a los cigarrillos. Las estrellas se desqueman. Pero aquí es donde las cosas se complican. Invertir el tiempo también significaría invertir la causalidad. Esto plantea una serie de paradojas. ¿Se podrían deshacer decisiones? ¿Podrían las partículas dentro del agujero negro emitir radiación antes de ser absorbidas? ¿Podría un astronauta escapar antes de entrar simplemente porque el tiempo se mueve en la otra dirección? Si el tiempo se invirtiera localmente dentro del agujero negro, pero no globalmente en el resto del universo, ¿qué pasaría en el límite donde los dos se encuentran? Algunos investigadores argumentan que estas paradojas pueden resolverse a través de curvas temporales cerradas, trayectorias en el espacio-tiempo que se curvan sobre sí mismas. Estas curvas están permitidas en las matemáticas de la relatividad general, particularmente en las soluciones de agujeros negros en rotación como la métrica de Kerr. Estas permitirían que el tiempo se curvara, se invirtiera y se superpusiera sin contradicción directa. Pero si la naturaleza realmente permite tales cosas, está por verse. También es posible que los agujeros negros no inviertan el tiempo de forma suave o uniforme. Algunos modelos teóricos de física sugieren que el interior de un agujero negro está compuesto por diferentes áreas que experimentan el tiempo de diversas maneras. Una capa podría percibir el tiempo avanzando en línea recta. Otra podría percibir el tiempo retroceder, y una tercera podría percibir algo aún más extraño, la atemporalidad. ¿Sería la conciencia capaz de mantenerse activa al ingresar en esta área? ¿En un mundo donde el tiempo no se mueve, persistiría la percepción? El modelo de colapso de la hiperesfera. ¿Y si los agujeros negros no son los abismos que se cree que son? ¿Y si el espacio es más vasto de lo que se concibe? Esa es la idea detrás de una de las teorías más audaces y singulares de la física teórica, que existen niveles adicionales de espacio. La vida cotidiana transcurre en tres direcciones del espacio, de izquierda a derecha, arriba y abajo, y adelante y atrás. Sin embargo, algunos de los modelos más avanzados de la física, como la teoría de cuerdas y la teoría M, postulan que el mundo posee más. 6 o 7 dimensiones secretas podrían estar tan enrolladas que ni siquiera se perciben. Y si estas dimensiones existen, los agujeros negros, que son los laboratorios de gravedad más extremos que existen, podrían actuar de maneras completamente diferentes en ellas. Uno de los primeros indicios de que las dimensiones extra podrían afectar la física de los agujeros negros provino de los denominados escenarios de universo braña. En estos modelos, el universo familiar reside en una membrana o braña tridimensional que flota en un espacio de dimensiones superiores conocido como el bulk, volumen. La gravedad, a diferencia de la luz o la materia, puede filtrarse en estas dimensiones extra.
Ello implica que los agujeros negros podrían no confinar su masa y curvatura a la porción tridimensional de la realidad. Su influencia gravitacional podría extenderse más profundamente en el bulk oculto, modificando la forma en que se forman, crecen e incluso se evaporan. En el espacio extradimensional, la propia forma de un agujero negro podría cambiar. En lugar de ser perfectamente esféricos o en forma de anillo, como un agujero negro de Kerr, los agujeros negros de dimensiones superiores podrían parecer objetos extraños como cuerdas negras o brañas negras, formas alargadas y estiradas que se extienden en direcciones invisibles. Algunas teorías incluso proponen agujeros negros toroidales, con forma de donut. Estas formas son más que simples curiosidades. Alteran drásticamente las matemáticas de la curvatura del espacio-tiempo e incluso podrían hacer que los agujeros negros sean inestables de formas que nunca se esperarían. En modelos de dimensiones superiores, los agujeros negros irradian de manera diferente. Más dimensiones significan más canales a través de los cuales la radiación puede escapar, acelerando el proceso de evaporación. Un agujero negro microscópico creado en una colisión de alta energía, como las del Gran Colisionador de Hadrones, podría durar solo fracciones de segundo antes de desaparecer en un destello de partículas. Por eso, algunos físicos pensaron alguna vez que el LHC podría crear pequeños agujeros negros, no peligrosos, sino evaporantes, que podrían revelar las huellas dactilares de dimensiones extra. Pero, ¿cómo se detectarían realmente tales agujeros negros o la existencia de dimensiones extra a través de ellos? Un método podría implicar las ondas gravitacionales. Las fusiones de agujeros negros, como las observadas por LIGO y Virgo, emiten ondulaciones en el espacio-tiempo. Si existen dimensiones extra, la estructura de estas ondas podría desviarse sutilmente de las predicciones hechas por la relatividad general de 4 dimensiones. Se podrían observar modos de resonancia adicionales o fugas de energía hacia el bulk. Hasta ahora, no se han detectado esas señales, pero los instrumentos están mejorando, y futuros detectores como LISA podrían sondear estas posibilidades más profundamente. La entropía y la termodinámica ofrecen otra perspectiva. La relatividad general estándar establece que la entropía de un agujero negro es igual al tamaño de su horizonte de sucesos. Sin embargo, la relación entre la superficie y el volumen cambia en dimensiones superiores. Las reglas de escala de la entropía no funcionan como deberían y cambian de formas extrañas. Algunos científicos creen que esto podría contribuir a la comprensión de algunas de las cosas más desconcertantes de la gravedad cuántica, como porque la información podría permanecer igual, como los agujeros negros almacenan información y como la geometría del espacio-tiempo se forma a partir del entrelazamiento. La correspondencia ADS-CFT es una idea interesante que surgió al considerar el espacio-tiempo fuera de las dimensiones. Es una simetría matemática donde una teoría de la gravedad en un espacio de dimensiones superiores, espacio anti de Sitter, es equivalente a una teoría de campos cuánticos sin gravedad en dimensiones inferiores. Este principio holográfico establece que las interacciones cuánticas en un límite en una dimensión inferior pueden describir completamente los agujeros negros en dimensiones superiores. Es decir, un objeto tridimensional puede grabarse completamente en una superficie bidimensional. Esta idea transforma la comprensión del espacio, la masa e incluso la propia realidad. Las dimensiones extra también podrían permitir clases completamente nuevas de agujeros negros, como aquellos formados no a partir de estrellas colapsadas, sino de la geometría del espacio mismo. Estos agujeros negros topológicos podrían ser estables de formas cuya comprensión aún no es completa y podrían incluso contribuir a la materia oscura. Si existen, su influencia gravitacional podría estar dispersa por todo el cosmos, desapercibida, porque sus efectos se extienden a través de dimensiones que no se pueden observar directamente. Acordes cósmicos. ¿Podrían los agujeros negros ser instrumentos musicales del espacio-tiempo? ¿Y si el mundo es como una sinfonía y los agujeros negros son los instrumentos más profundos y fuertes? La ciencia actual sugiere que los agujeros negros vibran, resuenan y hacen eco de maneras que se asemejan mucho a los instrumentos musicales. Esto puede sonar romántico o ingenuo, pero es cierto. Estas no son metáforas. Son efectos matemáticos reales y medidos que provienen de la forma en que el espacio-tiempo está construido. Además, si se aprende a prestar una atención minuciosa,
Estos acordes cósmicos podrían convertirse en una de las formas más poderosas conocidas de cómo funciona la realidad. La primera vez que la humanidad realmente escuchó un agujero negro fue en 2015, cuando LIGO detectó ondas gravitacionales de la colisión de dos agujeros negros. Las formas de onda resultantes, al convertirse en sonido, produjeron un chirrido ascendente, un eco literal de los momentos finales antes de que los dos se fusionaran. Sin embargo, más allá de ese chirrido se encuentra una secuela sutil y compleja, una fase denominada ring-down, donde el agujero negro recién formado vibra a medida que se asienta en una forma estable. Estas vibraciones se denominan modos cuasinormales y son las frecuencias naturales del agujero negro, de la misma manera que una campana resuena a tonos específicos según su tamaño y forma. Según su masa, giro y carga, cada agujero negro posee su propio conjunto único de modos cuasinormales. La forma en que el espacio-tiempo se curva alrededor de los agujeros negros hace que parezca que tienen su propia clave musical. Y así como es posible discernir el tipo de instrumento por su sonido, los científicos pueden determinar de qué están hechos los agujeros negros observando estos patrones de resonancia. Esto forma parte de la espectroscopia de agujeros negros, que se está convirtiendo rápidamente en una de las áreas más importantes de la astronomía. Se puede probar o refutar la teoría general de la relatividad de Einstein con una precisión sin precedentes si se pueden encontrar múltiples modos en un solo evento. También se podría hallar nueva física oculta en la armonía. Pero la música podría ir aún más lejos. Algunos científicos teóricos postulan que estos modos cuasinormales podrían ser importantes para cómo los agujeros negros procesan y distribuyen información, no solo con fines de prueba. Se puede considerar a los agujeros negros como entidades termodinámicas con entropía y temperatura. La forma en que se mueven podría representar los datos que contienen. Así, los agujeros negros podrían no solo cantar al morir, sino también al recordar cosas. Armó. Nikous de ondas gravitacionales. Existe un tono básico y luego una serie de armónicos en una cuerda de piano. Es posible que las señales de ondas gravitacionales de los agujeros negros exhiban armónicos. Estos armónicos podrían aparecer cuando existen diferencias muy grandes en las masas de los dos objetos que se fusionan o cuando la geometría de la colisión curva el espacio-tiempo en formas más extrañas. La detección de estos armónicos podría conducir al descubrimiento de patrones más profundos en el espacio-tiempo, posiblemente incluso los signos de dimensiones extra o gravedad cuántica. No obstante, los agujeros negros podrían no limitarse a reproducir las secuelas de las colisiones. Algunos investigadores especulan que los agujeros negros en rotación, rodeados por discos de materia en caída, podrían generar vibraciones continuas, de manera similar a como un arco dibujado sobre una cuerda de violín crea un tono sostenido. Estos posibles osciladores espaciotemporales podrían emitir ondas gravitacionales de baja frecuencia indefinidamente. Si es así, podrían actuar como enormes diapasones cósmicos que resuenan por todo el universo durante miles de millones de años. También existe una idea radical que lo engloba todo, la noción de que el universo mismo puede ser fundamentalmente musical por naturaleza. En la teoría de cuerdas, todas las partículas y fuerzas surgen de diminutas cuerdas vibrantes. La frecuencia de la vibración de una cuerda determina el tipo de partícula que representa, masiva, ligera, cargada o neutra. En esta visión, los agujeros negros podrían representar las vibraciones más profundas e intensas de estas cuerdas, superresonadores donde las fuerzas cuánticas y gravitacionales se mezclan en una sola. Su resonancia no es meramente un accidente de la física, es una ventana a la estructura más profunda de la realidad. Podría ser que, al mapear las vibraciones de los agujeros negros, se esté sintonizando el sonido del universo que piensa. ¿Podría la astronomía de ondas gravitacionales evolucionar hacia una especie de acústica cósmica donde la escucha se transforme en un nuevo método de descubrimiento? Al haber llegado hasta este punto, se ha completado una inmersión teórica en los fenómenos más misteriosos del universo. Los agujeros negros no son el final de la historia, son el punto de convergencia de las preguntas más importantes de la ciencia. Pueden ser cualquier cosa, desde vacíos eternos hasta puertas cuánticas, desde fusvals vibrantes hasta ecos de la memoria cósmica. El misterio se acrecienta a medida que se profundiza en su comprensión. Con la ayuda de las matemáticas y la luz, la próxima generación de cámaras,
teorías cuánticas y detectores de ondas gravitacionales podría abrir el interior de los agujeros negros. Existen límites donde la realidad se fragmenta, el tiempo se pliega y el espacio resuena, que incitan a una continua búsqueda. Se le invita a suscribirse para más inmersiones profundas en lo desconocido y a activar las notificaciones para no perderse futuros contenidos. El conocimiento aguarda aquí, justo más allá del límite de lo comprendido, donde la ciencia se encuentra con la maravilla y el interés se convierte en gravedad.